Las de tipo 2 se llaman superficies de revolución, ¿ya? Y las de tipo 3 se llaman superficies cuádricas. Las que más se van a utilizar son las superficies cilíndricas y las superficies cuádricas. Esas son las que más se van a utilizar. Pero igual se enseña las superficies de revolución. Ya, bueno. Recuerden que todos estos capítulos que estamos viendo y todos los temas que estamos viendo no solamente sirven para cálculo de varias variables, también sirven para cálculo vectorial, ¿no? Recuerden que ambas materias son las mismas, sí, son las mismas, solamente cambias el nombre nada más. Ya, entonces este va a ser el capítulo número 2, tanto para cálculo vectorial como para cálculo de varias variables. A ver, vamos viendo las superficies de tipo 1, superficies cilíndricas. ¿Ya? ¿Cómo yo reconozco que una superficie es cilíndrica? Porque la superficie tiene solamente dos variables. ¿Ya? Solamente dos variables. Ustedes ya saben que vamos a trabajar en el espacio, ¿no? Vamos a trabajar en 3 dimensiones. Entonces nuestros ejes van a ser así. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y este va a ser el eje Z. ¿Ya? Esos son los ejes positivos, ¿no? Para acá atrás queda el eje X negativo, para acá abajo queda el eje Z negativo y para acá a la izquierda queda el eje Y negativo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tres variables, miren, X, Y y Z, tres variables. Pero las superficies cilíndricas solamente trabajan con dos variables. Dos variables. Un ejemplo, una gráfica conocida por todos nosotros. Y igual a X cuadrado. Todos sabemos que eso de ahí es una parábola, pero es una parábola en dos dimensiones. O sea, en el plano cartesiano, nosotros estamos totalmente seguros de que eso es una parábola. Una parábola cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo, dependiendo del problema, ¿no? Entonces sabemos que esa parábola pasa por el origen, es cóncava hacia arriba y viene de esta forma. Todos debemos conocer cuál es esa gráfica, ¿no? Espero que todos sepamos esa gráfica. Si no saben cuál es esa gráfica, entonces estamos recontra mal, ¿no? Eso es en dos dimensiones, en el plano cartesiano, pero nosotros ya no vamos a trabajar en dos dimensiones. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo se vería esa parábola en 3 dimensiones? Lo que debemos hacer es lo siguiente, miren. A ver, este es el eje X, este es el eje Y, esto es facilito, y este es el eje Z. Ubicamos los ejes negativos, para acá está el eje X negativo, para acá está el eje Y negativo. Perfecto. El eje Z negativo no lo voy a dibujar. Miren este gráfico, miren esta parábola de aquí, ¿ya? Aquí está el eje X, acá está el eje Y. Miren cómo se abre la parábola. La parábola se abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, ¿ya? Es simétrica con respecto al eje Y. Muy bien, entonces esta parábola ustedes traten de pasarla acá a 3 dimensiones, ¿ya? Es como que van a hacer un cambio de R2, van a cambiarse a R3. Esto se conoce como una transformación. Ya tú puedes conocer el gráfico en R2 y de R2 tú lo vas a llevar a R3, ¿ya? Eh, entonces, esta parábola trata de llevarla acá, al plano en el espacio. Yo no la puedo dibujar así, mira, si yo la dibujo así, totalmente, digamos, totalmente frente a mí, yo estaría dibujando en el plano ZY. Y esta parábola no está en el plano ZY. Esta parábola está en el plano Z, está en el plano XY. ¿Dónde está el plano XY? El plano XY está aquí, formado por el eje X y formado por el eje Y. ¿Ya? Entonces, prácticamente este vendría a ser mi plano XY. Miren, lo que estoy pintando de color negro. Aquí en esto de aquí tienen que tratar de utilizar bastante las perspectivas. Aquí ustedes van a aprender a dibujar. Este capítulo se trata de dibujar, nada más. No vamos a resolver ecuaciones ni nada por el estilo. Solo vamos a dibujar, nada más. Entonces aquí van a aprender a dibujar. Van a aprender perspectiva. Como les digo, yo no puedo dibujar la parábola así. Porque si yo la dibujo así totalmente, no da el efecto de que esté en el plano XY. No se aprecia ese efecto.
Entonces ustedes tienen que tratar de darle el efecto y que se vea que está ubicada en este plano que está en el piso, digamos, ¿no? Ese plano que está en el piso. Hay que darle el efecto a la parábola. Entonces la parábola debería ser así, miren, pasa por el origen, aquí está el origen, y viene a ser una parábola de esta forma. Así, y le voy a dar el efecto de que está acostadita en el piso. Para darle ese efecto debo dibujar unas líneas así. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo observar que esa parábola, pues bueno, está acostadita en el piso, ¿no? Yo no puedo dibujarla así tampoco, miren. No puedo dibujarla así. Porque si yo la dibujo así totalmente recta, tampoco se ve el efecto de que está en el plano XY. Más bien parece que sigue estando en el plano ZY. Sí se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, tienen que dibujar bien. Tienen que dibujar bien, utilizar bien la perspectiva, utilizar bien el ojo, ¿no? Entonces la parábola debería de ley ser así. ¿Ya? Ser así para que se vea el efecto que está acostadita en el piso. ¿Sí ven? Una vez que yo dibujo la parábola, o sea, una vez que yo dibujo esta curva, acá en 3 dimensiones, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es estirarla. Estirarla con respecto a la variable que hace falta. Escuchen bien, debo estirarla con respecto a la variable que hace falta. Esta curva es y igual a x cuadrado. La variable que hace falta es la z. Entonces, esta parábola, estírala, muévela. Muévela con respecto al eje z. La puedes mover para arriba o la puedes mover para abajo, para el z negativo. Con que la muevas hacia un lado es suficiente. Entonces, si tú la mueves hacia arriba, esta parábola va a hacer esto, mira. Este puntito que está aquí, que estoy señalando, lo estiro y se mueve para acá. ¿Ya? Este puntito que está aquí, miren, el de aquí lo estiro y cae por acá. El de aquí lo estiro y cae por acá. ¿Ya? Este puntito que está aquí en el origen también lo estiro y cae más o menos por aquí. ¿Ya? Parece que debía haber hecho un poco más arriba el eje Z para que se vea mejorcito. Ahí. Entonces lo estiro y cae más o menos por ahí y ahí trazo la parábola. Recuerden que es toda la parábola la que se estira, totalmente toda. Entonces viene y se hace algo como esto. ¿Ya? Y puedes aquí hacer líneas segmentadas. Recuerden que es un dibujo y debe verse lo mejor posible. Y ese sería el gráfico, chicos. Ustedes podrían borrar las cosas que no deberían verse. Por ejemplo, esta línea de aquí no debería verse. Esto de acá tampoco debería verse. Perdón, borré un pedacito de gráfica. Ya, entonces, este pedacito de aquí tampoco debería verse. Incluso esta parte de aquí no debería verse. Porque eso está dentro de la gráfica. ¿Ya? Ese pedacito no debería verse. Y listo, me queda esa figura así, que es una especie de cilindro. No, ustedes pueden arreglarla. Por ejemplo, aquí voy a borrar esto de aquí y arreglarlo un poquito para que se vea así. Se vea más bonito, ¿no? Tratar de arreglarla lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Listo, miren, es una especie como que de cilindro, ¿sí ven? Una especie de cilindro. Podemos hacerles unas líneas aquí para que se vea un poquito de efecto, digámosles, ¿no? Y ustedes hacen el dibujo lo mejor que puedan, ¿ya? Lo mejor que puedan. Podemos hacer una línea aquí así, para que se vea el efecto bien, bien chévere. Y es una especie de cilindro, una parábola estirada. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, algo que quiero que quede claro, que esto no es un sólido. Esto no es un sólido. O sea, aquí adentro no hay nada. Aquí adentro está vacío. ¿Ya? Esto es simplemente una lámina. Es como una lámina doblada. Porque es la parábola. Es esta parábola la que yo estoy estirando. Es solamente la parábola. Aquí adentro no hay nada. Aquí adentro está vacío. Acá afuera no hay nada. Acá está vacío. Es solamente la curva. Solo la parábola que estoy estirando. Entonces aquí se formaría una especie de superficie, ¿sí? Una especie de superficie. Aquí es una especie de superficie, ¿ya? Lo que se formaría. No es un sólido. Imaginen que es una hoja de papel doblada. Una hojita de papel doblada en forma de parábola, ¿sí? Espero que esté claro, ¿no?
No sé si tienen alguna pregunta. Vamos haciendo otro ejercicio. Eh, Otra gráfica, porque como les digo, este capítulo es solo de graficar. Vamos a poner este ejemplo. Todas las gráficas que están en 2 dimensiones, tienes que pasarla a 3 dimensiones y luego les tiras. Así es. Esas son las superficies cilíndricas. Recuerden, superficies cilíndricas son superficies de 2 variables. Solamente van a haber 2 variables. Puede ser la X con la Y, puede ser la Y con la Z, o puede ser la Z con la X. Miren, en este caso eh, vamos haciendo esta. A ver, X cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Vamos haciendo eso. A ver, me piden graficar. Aquí lo que te van a pedir siempre es graficar. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me doy cuenta que es una superficie de 2 variables. Tiene la X y tiene la Z. Perfecto. ¿Qué figura es esto? Bueno, ustedes tienen que saberse todas las gráficas, ¿no? Seno, coseno, tangente, las parábolas, las cúbicas, tienen que saberse las circunferencias, elipses, hipérbolas, todas esas cosas tienen que sabérselas, ¿no? Entonces esto de aquí no es nada más que una circunferencia. Esto es una circunferencia. Puedes graficarla primero en 2 dimensiones. Si se te hace fácil, grafícala en 2 dimensiones. Entonces esto de aquí no es nada más que una circunferencia con radio 2, centro en el origen. Lo único es que está ubicado en el plano XZ. ¿Por qué ubicado en el plano XZ? Porque las variables son X y Z. Ya no son las variables Y y X, ya no. Si tiene variables Y y X, está en el plano XY o YX. Pero como las variables aquí son X y Z, entonces va a estar ubicada en el plano XZ. ¿Ya? Esta circunferencia está ubicada en el plano XZ. Es una circunferencia de radio 2. ¿Ya? Entonces dibujamos la circunferencia. Aquí está el punto 2, acá también está el punto 2. Trazamos aquí una circunferencia, ¿no? De esta forma, lo más bonito que puedan. Tengo todas las vacaciones prácticamente sin dibujar. Así que perdí un poco de práctica. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Ahí está la circunferencia. Es solamente la curva, nada más la curva. Aquí adentro no hay nada. Aquí adentro está vacío. Acá afuera tampoco hay nada, está vacío. Lo único que me importa a mí es esta curva, la circunferencia. Puedes dibujarla primero en R2 y luego la vas a pasar a 3 dimensiones, ¿no? De R2 la pasamos a R3, ¿ya? Bien, entonces dibujamos aquí los ejes X, Y y Z. En este capítulo se van a cansar de dibujar, ¿ya? Y es solamente dibujar, perdón, aquí va Y, ¿no? Dibujan el eje positivo, negativo, ¿no? Ahí está. Ahora, veamos. Esta circunferencia está en el plano XZ. XZ, formado por el eje Z y formado por el eje X. Entonces, aquí está el eje Z, acá está el eje X. Todo esto es el eje todo esto es el eje Z, todo esto es el eje X. Entonces, nuestro plano, así ven que aquí está como una cruz, pero como un poquito inclinada, ¿no? Nuestro plano vendría a ser así mismo, un poquito inclinado. En este gráfico, pues, ¿no? En este dibujo así. Este sería el plano XZ, este plano de aquí. ¿Ya? Este vendría a ser el plano XZ. Entonces, esta circunferencia tiene que tener ese efecto. Ese efecto es que está como que viradita, como que está en el plano XZ. Yo no puedo dibujar la circunferencia, miren, así totalmente frente a mí. Yo no puedo dibujarla así, porque si yo la dibujo así, como que no parece que está en el plano XZ, más bien parece que está frente a mí, es decir, en el plano ZY. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que buscar la forma con la práctica, ¿sí? De darle ese efecto de que está en este plano inclinado de aquí, ¿ya? Entonces, el gráfico vendría a ser algo como esto. Voy a hacer un poquito grande aquí, así. Una circunferencia así. Que parece que está muy grande. No, por aquí no vamos por aquí trabajamos. Ahí viene aquí así. Recuerden, tratar de dibujar lo mejor que puedan. Lo mejor que puedan.
Eso hago yo, hacer lo mejor que pueda. Tengo full tiempo sin dibujar, sin usar esta vaina. Entonces, miren, ahí como que se ve el efecto de que la circunferencia no está frente. O sea, no puedo dibujar una circunferencia simétrica, porque si yo la dibujo simétrica va a estar frente a mí. Y la circunferencia no está frente a mí, está un poquito inclinada. Entonces, hay que darle ese efecto de que se vea inclinado, ¿no? Con ayuda de los ejes. Ahí está. ¿Ya? Ahora, esta circunferencia, miren, aquí ya está la circunferencia, ¿sí? Esta es la circunferencia. Vamos a asumir que aquí es 2 y aquí también es 2. ¿Qué variable le hace falta? Le hace falta la variable y. Por lo tanto, esta circunferencia tienes que estirarla con respecto al eje y. Esto que está aquí vamos a estirar en y. Puedes estirarlo en y positivo o en y negativo. Ustedes deciden, pero es suficiente con uno nomás. Con un lado, ¿sí? Si lo estiras para el lado positivo, con eso te queda. Si lo estiras para el lado negativo, con eso te queda. Con un solo lado. Entonces, este puntito, miren, este puntito de aquí, si yo lo estiro, pum, hasta por aquí más o menos, me queda por ahí. Este puntito yo lo estiro por aquí. Este puntito de acá yo lo estiro, cae por aquí. Y este puntito de acá yo lo estiro, cae por aquí. Y con eso yo puedo dibujar toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia es la que se estira. Toda se estira. Toda se estira y da un efecto algo como esto. ¿Ya? Entonces, x cuadrado más z cuadrado igual a 4, cuidado, no es la ecuación de una circunferencia, es la ecuación de un cilindro. Un cilindro que está en el plano XZ, con centro en el origen, ¿no? De coordenadas. Vuelvo y repito, cuidado, no vayan a pensar que aquí adentro hay algo, aquí adentro es totalmente vacío, es hueco, no hay nada aquí. Aquí adentro no hay nada, porque lo único que nosotros estamos estirando es la circunferencia, es la curva, ¿sí? Es la curva, es lo único que estamos estirando. Está como una piolita, ¿no? Como una piolita. Esta piolita es la que nosotros estamos estirando, nada más, ¿ya? Solamente la piolita. Entonces, ahí nos quedaría imagínate, ¿no? Lo mismo, una hoja de papel, pero doblada totalmente en forma de cilindro. ¿Sí les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntitas hasta aquí? Miren, incluso sería bueno que se descarguen este programa, que lo van a utilizar bastante. Así es, Camilo, correcto. Muy buena pregunta Camilo. Me pregunta si de ahí se extienden hasta el infinito, así es. El cilindro no solamente es este pedacito. Yo estoy dibujando solo una sección. Este cilindro se abre hasta el infinito, tanto para la parte negativa como para la parte positiva. Lo mismo con el cilindro anterior, con el de acá, el del problema anterior. Chusa, se colapsó el programa. A ver, el de ahí. Este cilindro no solamente es este pedacito, no, este cilindro se abre para el infinito para arriba y para el infinito para abajo, ¿ya? Y de forma parabólica también, ¿no? De largo hasta el infinito. Solo que uno dibuja una sección, nada más, una sección. Entonces, miren, si yo me voy acá, utilizo este programa, que deberían descargárselo y tenerlo a la mano, porque lo van a utilizar full hasta que aprendan a graficar bien. No, no todas acaban en cilindros, pues. No todas acaban en cilindros. Eso depende de la curva que te den. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo aquí x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, me aparece un cilindro. ¿Sí ven? El eje X es el eje rojo, por si acaso. El eje Y es el eje verde y el eje Z es el eje azul. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. ¿Ya? Ahí está. La curva que nosotros dibujamos es la de aquí. A ver, espérense. Ya les pongo la curva que nosotros dibujamos. Ya les pongo la curva que nosotros dibujamos. Es la que está aquí, miren. Esa curva de ahí es la que nosotros dibujamos. Esa de ahí. Y esa de ahí es la que se hace estirar
y se forma nuestro cilindro. Y miren que el cilindro es hueco. A ver, déjenme mover esto para que ustedes vean que el cilindro es hueco. No, hueco, miren aquí, vacío, ¿sí ven? Totalmente vacío, ahí no hay nada. Está vacío totalmente, ¿sí ven? Hasta el otro lado. Solamente es la curva la que se estira. Lo mismo si yo dibujo la parábola, y igual a x al cuadrado. Miren, eso es lo que me queda. ¿Sí ven? La parábola que nosotros habíamos dibujado ahí. ¿Ya? La que nosotros dibujamos en el piso era esta de aquí. Ya se las pongo. Esa es la que nosotros dibujamos en el piso, ¿sí ven? Esa es la parábola. Y esa parábola es la que uno hace estirar. Solamente la curva, nada más, la curva. Y se forma esto, ¿sí? Estamos clarinetes. Vamos haciendo una más dificilita, ¿ya? Por ejemplo, esta de aquí. Podemos hacer esta. Z igual al logaritmo natural de Y. ¿Ya? Esa de ahí vamos haciendo. Z igual al logaritmo natural de Y. Solamente estamos graficando curvas de dos variables. Solo de dos variables. Esas son las cilíndricas. Cuando ustedes vean una curva de dos variables, es una superficie cilíndrica. Hay que respetar el orden de esto también. Por ejemplo, en cálculo de una variable, ustedes trabajaban en el plano cartesiano. ¿Sí? Ok. El eje X siempre iba de forma horizontal y el eje Y siempre iba de forma vertical, ¿no? El eje Y es como que la variable que manda, ¿sí? Ok, la variable que manda. El eje X es la variable independiente, ¿no? La Y es la dependiente, la X es la independiente. Pero ahora aparece una nueva letra, es la Z, ¿sí? Aparece el eje Z. Entonces el orden es el siguiente. La Z le gana a la y la Y le gana a la X. Ese es el orden. ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí te sirve para poder graficar los ejes, ¿ya? Si tú tienes, estas dos variables, y y x, entonces tu eje horizontal va a ser x y tu eje vertical va a ser y, ¿ya? Porque la y le gana a la x. Si tú tienes la z y la y, como en este problema, entonces la y es el eje horizontal y la z es el eje vertical, ¿ya? En este problema. Porque la z le gana a la y. Y si tú tienes las variables z y x, entonces la z le gana a la x. Por lo tanto, la x va a ser el eje horizontal y la z va a ser el eje vertical, ¿no? Sería bueno que se aprendan esto de aquí. Nada del otro mundo, facilito. Entonces, en esta gráfica yo tengo z igual al logaritmo de y. Z igual al logaritmo de y, que si yo me voy a cálculo de una variable, es como que yo tenga y igual al logaritmo natural de x, ¿sí ven? Por el orden de las variables, ¿no? Recuerden que la z le gana a la y. Entonces la y es el eje horizontal, es como que fuera la x, y la z es el eje vertical, es como que fuera la y. Entonces es como que yo grafique esto, y igual al logaritmo de x. ¿Sí? Pueden hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Los ejes con los que vamos a trabajar son de la siguiente forma. Este es el eje y este es el eje z. ¿Ya? Este es el eje z. Y aquí tú tienes que dibujar la gráfica de z igual al logaritmo de y. Z igual al logaritmo de y. Recordando que la z es como que fuera la y la y es como que fuera la x, ¿no? Entonces, es como graficar esto, vuelvo y repito, y igual al logaritmo de x. ¿Cómo es esa gráfica? Bueno, tienen que acordarse, esa gráfica es de esta forma, así. Y pasa por el punto 1 aquí. Ya, pasa por el punto 1 y la gráfica va de esta forma. ¿Ya? Ahí está en 2 dimensiones. Pero ahora nosotros debemos pasarla a 3 dimensiones. ¿Sí? La pasamos a 3 dimensiones y me queda la siguiente forma. ¿Ya? Estamos viendo. Aquí va a estar el eje X, aquí va a estar el eje Z, acá va a estar el eje Y. Así van a ser siempre los ejes, ¿no? Siempre van a ser así. Para esta materia. Siempre vamos a trabajar así para esta materia. Entonces, Z igual al logaritmo de Y. Vamos a trabajar con el plano ZY. El plano ZY es el plano que está frente a nosotros. Frente a nosotros. ¿Sí ven? Aquí está, ¿no? El plano ZY es este, formado por el eje Z y formado por el eje Y.
totalmente frente a nosotros. Entonces, como estamos dibujando en un plano frontal, ahí sí podemos hacer la gráfica simétrica. Si fuera una circunferencia simétrica. Si fuera una parábola simétrica, porque estamos dibujando en un plano frontal. En este caso es esta gráfica, ¿no? Esta función logaritmo. Recuerden que aquí hay una asíntota, ¿no? No puede tocar este eje. Así. Entonces, el gráfico quedaría algo como esto. Tiene que ser un gráfico frontal. Frente a nosotros, así. Por aquí pasa por el punto 1. ¿Ya? Y aquí, bueno, esto se convierte en una asíntota y viene así, pues, ¿no? Está claro. Ahora, aquí viene el detalle. Recuerden, tenemos que estirar esta curva, estirar con respecto a la variable que hace falta. ¿Cuál es la variable que hace falta? Hace falta la X. Entonces tenemos que estirar esta curva con respecto al eje X. Y ahí viene ya la creatividad de ustedes, pues, ¿no? Así es, correcto, Lord. Es frontal porque está solo en el eje y el eje Z. O sea, aquí tú ves los ejes, ¿no? La figura que te dan es Z igual al logaritmo de Y, entonces trabajas en el plano ZY, con el eje Z y con el eje Y, entonces es el plano frontal. En el caso anterior, las variables eran X y Z, entonces trabajas con el eje Z y el eje X, es un plano lateral, ¿sí? Y en el caso anterior, las variables eran Y y X, formado por el eje Y y por el eje X, entonces trabajas en un plano inferior, ¿sí? La curva la trabajas en el plano inferior. Así es. Entonces, esta curva tengo que estirarla con respecto al eje X. Miren cómo es el eje X, ¿no? El eje X es así un poquito inclinado. O sea, en la realidad no es inclinado. El eje X en realidad es hacia afuera, saliendo de la pantalla. Pero aquí en el dibujo, esto se llama un dibujo isométrico. En este dibujo el eje X es inclinadito, así. ¿Ya? Entonces, esta curva tengo que estirarla de forma inclinada también. No la voy a estirar para acá afuera, ¿no? Tengo que estirarla en la dirección del eje X. Miren cómo es el eje X. Tengo que estirarla en esta misma dirección. Es decir, si yo escojo este punto lo tengo que estirar en dirección del eje X, así, paralelo, digámosle paralelo al eje X, ¿ya? Lo más paralelo que ustedes puedan, ¿no? Lo más paralelo que se pueda, así, en dirección del eje X. Si yo escojo este punto, lo estiro en dirección del eje X, lo más paralelo que pueda ahí, ¿ya? Por ahí. Y así con todos los puntos, con todos los puntos. Ya, pues entonces, toda esta curva, estírala con respecto al eje X y trata de imaginártela. ¿Cómo queda? O sea, esa curva la estiro con respecto al eje X y queda así como una mano doblada, ¿sí? Así como una mano doblada, queda, ¿ya? Como una ola, ¿ya? Queda como una ola. Entonces traten de dibujarla lo mejor que se pueda y darle el efecto de que tiene, que es como una ola, ¿no? Yo, por ejemplo, la voy a dibujar así. La voy a dibujar así para que se vea el efecto de una olita. Ahí. Y a veces hay que borrar cosas. Hay que borrar cosas para que se vea mejor tu gráfica, ¿no? A veces hay que borrar cosas. Espérense un momento. Este punto lo vamos a coger aquí. Este punto lo vamos a coger aquí. Y esto vamos a hacerlo así. De ley se forma como una especie de olita. Lo hacemos aquí así. Y de ley tenemos que borrar, por ejemplo, esta parte tengo que borrarla porque eso no se va a poder ver. Eso va a estar por la parte de abajo de la gráfica. Y esto tengo que borrarle para que se vea el efecto de la ola, pues, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar, ¿no? La curva viene así, para acá y viene por acá, así, una olita. Ya, entonces aquí ya depende también, como les digo, de la habilidad de ustedes para el dibujo. Pero hay que tratar de dibujar lo mejor que se pueda ya. Yo tengo harto tiempo sin dibujar, así que perdí un poquito de práctica. Ahí podría ser, ahí. Ahí. Y esto de ley, sí o sí hay que borrarlo. Esto sí o sí hay que borrarlo y
Si algo no debe verse, ustedes también pueden dibujarlo de forma segmentada. Si es que algo no debe verse, pueden dibujarlo de forma segmentada. Esa es la gráfica de z igual al logaritmo natural de y en 3 dimensiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero que les haya quedado claro esto de aquí. Miren, vamos a comprobarlo acá. Vamos a comprobarlo acá. Voy a poner aquí en... Este es el programa GeoGebra, ¿no? Voy a poner z igual al logaritmo natural de y, ln de y. ¿Ya? Pongo enter y ya está. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que el eje X es el eje rojo, el eje azul es el eje Y y el eje Z es el eje azul. Perdón, el eje Y es el eje verde, ¿no? El eje Z es el eje azul. Ahí está. Entonces, más o menos así fue lo que yo grafiqué, ¿no? Una curva así, otra por acá, y bueno, tratar de darle el efecto de una ola, ¿no? Miren que no es un sólido, no es un sólido, solo es como una capa, es una hoja doblada, porque es la curva la que estamos estirando, ¿no? La curva que nosotros estiramos, en este caso, es x igual a 0. Dejen poner aquí la curva que nosotros estiramos, es la de aquí. Si ven, esa curva que está en negro es la que nosotros estiramos, la que está en negro. ¿Ya? Toda la curva en negro. Esa fue la que estiramos nosotros. ¿Ya? Espero que esté clarinete esto de aquí. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. ¿Alguien tiene preguntas? Claro que hay formas de calcular el área de esto, pero eso se ve en el segundo parcial. En el segundo parcial se ven las formas de calcular el área de esta figura. ¿Sí se puede? Claro que se puede. Todo se puede. Así es, sí se puede. Vamos haciendo una más ya de este tipo. Una más de este tipo. Por ejemplo, vamos graficando z igual a 4 menos y cuadrado. ¿Ya? Eso de ahí. Ya, z igual a 4 menos y cuadrado. Entonces yo me puedo dar cuenta aquí que voy a trabajar con la variable z y la variable y. Entonces estaré trabajando en el plano ZY. Ahí. Aquí está el eje Y, acá va a estar el eje Z. El dibujo en 2 dimensiones solo es una guía, cuidado. Ustedes no deben presentar el dibujo en 2 dimensiones. El dibujo en 2 dimensiones solo es una guía para poder dibujar en 3 dimensiones. ¿Esto qué figura es? Es una parábola cóncava hacia abajo, subida 4 unidades. Entonces, la gráfica quedaría así. Aquí cruza por el punto -2 y por el punto 2. ¿Ya? Una parábola cóncava hacia abajo y subida 4 unidades de esta forma. ¿Ya? Entonces ahora ese dibujo lo paso a 3 dimensiones y ya más o menos saben cómo ustedes va a quedar, ¿no? Como está en el plano ZY, quiere decir que vamos a dibujar de manera frontal. Ya, vamos a dibujar de manera frontal aquí en el plano ZY. Miren, aquí está el eje Z, acá está el eje Y. Dibujo la parábola, un poquito grandecita para que se vea chévere. Ahí, de este lado y para este otro lado ahí. ¿Ya? Lo mejor que se pueda, ¿no? A ver, 2, 4. 2, 4, hasta aquí nomás. Ahí. Lo mejor que se pueda ahí. ¿Ya? Ahí. Aquí está el punto 4, punto 2 y punto -2. Y listo, ahora. Esto de aquí tenemos que estirarlo con respecto a que estirar en X, ¿no? Porque X es la variable que hace falta. Ustedes siempre tienen que estirar con respecto a la variable que hace falta. Aquí está la Z, acá está la Y, falta la X. Entonces, esta parábola la estiro con respecto al eje X, ¿no? Pero miren, fíjense en cómo es el eje X, ¿no? Es inclinadito en esta dirección. O sea, en esta dirección. No van a estirar para acá, así feísimo, no. O sea, sigan la misma dirección. Traten de dibujar paralelo a este eje. Paralelos. Entonces, así, de esta manera. ¿Ya? Así. Este punto para acá. Y este punto, bueno, para acá arriba, ¿no? De esta manera, ¿sí? Lo mejor que se pueda. Creo que sería por aquí. Ahí.
Por ahí parece ser. Ya, por aquí parece. Y de ahí podemos unir esos puntos y se formaría la parábola, ¿no? Déjenme ver cómo quedaría aquí así. Parece que está muy para acá. Esta línea está muy para acá. Ahí nomás así sería. Ya, algo así. Esto podemos borrarlo. Aquí viene la curva así. Aquí podemos unir estos puntos para que, bueno, se vea chévere, ¿no? Y esto podemos arreglarlo aquí un poquito. Esto está feo. mm, Así como que superpuesto, por ahí está feísimo eso. Podemos arreglar la miren, ¿sí? Ahí está. Borrándole ese pedacito, arreglamos el dibujo, ¿no? Ustedes tienen que presentar un dibujo lo mejor posible. Y miren, ahí está una especie de cilindro cortado, porque es una parábola nada más. ¿Ya? Y ese sería el gráfico. Esta parte de aquí no se vería, así que la podemos dibujar segmentada. Le borramos aquí esto, ¿sí? Y listo, chicos. Ahí quedaría la gráfica de esa figura. Ya, esa es la gráfica de esta parábola. Z igual a 4 menos y cuadrado de esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Confirme. Bueno, espero que les haya quedado claro el tipo número 1. Mañana vemos el tipo número 2 y tipo número 3 ya, porque igual ya es un poquito tarde. Pueden estar cansados, yo también estoy un poquito cansado. Pero al menos espero que hayan aprendido este tipo de gráficas. No, gráficas cilíndricas son superficies de dos variables, nada más, dos variables. Las superficies de revolución y las superficies cuádricas son superficies que tienen las tres variables. Tienen la X, la Y y la Z. Siempre van a tener las tres. Entonces tiene que haber alguna forma para poder diferenciar cuándo es de revolución y cuándo es cuádrica, ¿ya? Las cilíndricas es fácil identificarlas porque son de dos variables, ¿ya?